Bueno, atención ahora los papás, sobre todo de adolescentes, porque uno puede encontrar en redes sociales lo que tiene que ver con estos juegos o estas cuestiones relacionadas con lo que son tal vez desafíos virales, ¿no? Y que tanto daño puede llegar a hacer. Yo me acuerdo de algunos, como la ballena azul Sí. en su momento, pero hay nuevos, se van actualizando porque el ritmo de la tecnología avanza y la curiosidad de los chicos es cada vez mayor. El tema es cómo actuamos Sí. y cómo prevenimos y cómo trabajamos con nuestros hijos. Está Carla con nosotros para charlar un poquito sobre esta temática que seguramente a vos como papá te va a interesar. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, bueno, atentos a esto, ¿no? Porque como decía María José, con la tecnología, los adolescentes, esta nueva generación y esto de la peligrosidad que tienen los juegos virales. Sí, totalmente. Estuve viendo porque justo cuando estábamos hablando de qué tema tocar hoy, me comentaron acerca del rompecoco que no estaba muy al tanto y bueno, me puse así a investigar y la verdad que me pareció terrible. Todas las cuestiones que uno hace como para empezar a pertenecer al grupo social, ¿no? Es como que si uno no lo hace está un poquito afuera, está un poquito exento. Y empieza a haber un montón de juegos, entre comillas, que revisten una peligrosidad que es importante. Incluso leí que, bueno, a causa de rompecocos hubo una muerte. No sé si la gente lo sabe, pero es como un reto viral en el cual se tiene que filmar a los chicos y alguien le pone una bufanda o algo como para que se caiga para atrás y obviamente uno no tiene con qué agarrarse. Y uno empieza sobre todo los adolescentes que por ahí son muy temerarios, no entienden de la peligrosidad, no tienen un concepto claro de las cuestiones que representan un riesgo real para la vida de uno, para la vida de los demás. Empieza como a tratar de meterse en estos juegos como para no quedar fuera, como para quedar parte del grupo. Y bueno, obviamente se empieza a convertir en cuestiones que son muy peligrosas para uno. Por eso yo siempre digo, y era lo que hablaba ayer cuando veíamos qué tema tocar, esto de que también tiene que haber mucho control parental por parte de los padres y por parte del uso que se están haciendo de cualquier tipo de red social. Esta se empezó a viralizar a través de una red social que se llama TikTok, que es mucho más de uso, mucho más frecuente entre preadolescentes y adolescentes. Entonces uno, tal vez por una cuestión de decir, bueno, sí, está con el celular o lo dejo un ratito, o tiene su Instagram, tiene su Facebook y demás, no nos damos cuenta al peligro que estamos exponiendo a nuestros hijos al dejar que manejen este tipo de redes que en muchas ocasiones pueden llegar a ser peligrosos, ¿no? Hablabas de pertenecer a un grupo. ¿Esto es lo que los motiva? Sí, muchas veces es como cuando pasan las situaciones de bullying. Uno no quiere quedar como en el centro de la mira, entonces quiere formar parte, quiere ser uno más antes que quedar exento. Los grupos de pertenencia en lo que es la etapa adolescente son muy importantes porque en realidad los adolescentes se empiezan a definir a través de su grupo de pares. Por eso de repente uno dice, che, se junta con este grupo y de repente, no sé, le gusta el rock, le gusta salir, quiere ir a recitales y de repente ya no se junta tanto con este grupo y se junta con otro grupo, no sé, de la escuela, que son religiosos y quieren ir a misionar y quieren participar de grupos de la iglesia y demás. Entonces los adolescentes son como muy camaleónicos porque su personalidad se está terminando de formar. Y es muy importante entender que este es como un punto muy crucial porque también hay como muchas cuestiones de guerra entre padres e hijos. Los padres como que no terminan de entender a dónde está mi hijo, que me devuelvan a mi hijo chiquitito, bonito. Y los hijos están tratando de empezar a diferenciarse de los padres, que es diferente que cuando uno es niño, que está como un poquito más aglutinado y que ve a los padres como superhéroes y demás. Y a veces en este afán de querer diferenciarse y de querer formar parte de otro grupo, termina cayendo en cuestiones que realmente pueden llegar a ser muy, pero muy peligrosas para la vida de uno, para la vida de los demás y para un montón de cuestiones que uno no se da cuenta que se está metiendo. Hace unos años, sin ir más lejos, me acuerdo que había otro reto viral, porque encima los retos virales nunca son positivos, muy raro que sean positivos. Que era que tenías que usar una hoja de papel y te la tenías que poner, o sea, como que tus caderas no tenían que ser más anchas que una hoja A4. Eso es re peligroso porque fomenta un montón de trastornos de alimentación y un montón de cosas, y uno quiere participar de ese reto. Ha pasado el año pasado y nos ha pasado a todos, cuando fue el 10 Years Challenge, que todos salimos a hacerlo. Bueno, eso no fue tan malo. Pero imagínense si los adultos lo hacemos y nos divertimos y demás, cuánto más lo hace un adolescente que realmente no tiene noción de los peligros que pueda acarrear todo esto, ¿no? ¿Y cómo se trabaja como papá? Porque vos decías, hay que controlar, hay que
no es fácil. Para el que tiene un hijo preadolescente, No. eso del control es cada vez más difícil. Sí, totalmente. A ver, yo siempre digo esto, el adulto responsable son los padres. Entonces yo entiendo que a veces uno llega cansado y es mucho más sencillo, como pasaba anteriormente, decir, bueno, lo dejo mirando la tele. Ahora es lo dejo con el celular o lo dejo con la tablet. Pero las redes sociales por detrás esconden muchos peligros. No sabemos quién está del otro lado. No sabemos a qué están incitando a nuestros hijos. Entonces es necesario que haya un control en el sentido de, bueno, puedes usar el celular en cierta cantidad de horas, o si realmente es un adolescente, tener control sobre sus redes sociales, decirle, che, yo necesito tener tu contraseña y tener un mínimo acceso, por una cuestión básica. También hay muchas personas que detrás de una pantalla se hacen pasar por otras personas, por niños, por adolescentes, y son adultos, entonces después terminan dándose un montón de situaciones que no es tan bueno. Imagínense que uno entra en conflicto con la vida cuando es adolescente, o sea, está en conflicto con todo el mundo. Y no sabemos si en un arranque de enojo, lo que fuese, qué es lo que puede pasar y quién está ayudando, entre comillas, del otro lado. Ha pasado muchas veces que muchos adolescentes se fugan de su casa con ayuda de mayores, que uno ni siquiera sabe qué es y tienen que recurrir a entidades como la PDI para poder destrabar las claves, ver con quién estaba hablando y empezar a desentrañar un montón de cosas. Y los padres dicen, che, yo nunca sospeché de esto, yo nunca vi nada raro, y en realidad es porque no estamos prestando la suficiente atención. Tampoco es una cuestión de culpabilizar a los padres, porque se entiende que uno está ocupado, tiene su trabajo, tiene sus cosas, tiene su vida, pero sí es importante tener un mínimo control sobre los hijos por una cuestión básica que es seguridad y saber que los adolescentes son muy maleables a la opinión de los otros. Entonces, con tal de querer pertenecer, pueden llegar a recaer en situaciones que no están tan buenas, ¿sí? Una más, hablabas del control. Sí. ¿Qué papel juega el compinche? El comparto con vos. Me río con vos con esta aplicación como por ejemplo TikTok. Bueno, ¿está bien? No, básicamente es lo que sucede cuando estamos hablando de bullying, que está el perpetrador, la víctima y los espectadores. ¿Qué hacen los espectadores? Se ríen, aunque muchas veces no quieren formar parte, pero prefieren ser los que se ríen, ser como el decorado, que ser el escenario de las burlas o la persona a la que apuntan. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay un corto muy chiquitito, yo el año pasado di una charla sobre bullying en una escuela, y hay un corto muy chiquitito que lo pueden buscar en YouTube, que habla acerca del bullying, acerca de cómo que un solo espectador diga, che, esto no está bueno, y quiere empezar a marcar la diferencia, es como que todo este engramaje se empieza a desarmar. Entonces necesitamos solamente de una persona que se anime a decir, che, esto no está bueno, me parece que es peligroso, o seamos más responsables con esto o con aquello, para que se empiece a desarmar todos estos juegos que se están armando. Pero para eso tenemos que saber que muchas cosas que nosotros repetimos las aprendemos en nuestra casa. Entonces, si no hay control de los padres, si no hay una cuestión de responsabilidad, si no enseñamos a nuestros hijos acerca de la empatía, de ponerse en el lugar del otro y un montón de cuestiones, ¿cómo vamos a pretender que después reproduzcan eso en otros escenarios, no? Más clara, Sin duda. imposible. Y ojo, abrir bien todos los sentidos, Claro. porque todos estos dispositivos están a la mano y son de uso continuo de nuestros preadolescentes, así que a tener en cuenta que hay nuevos retos que se actualizan permanentemente y que en la mayoría de los casos son dañinos. Y hacerle entender a los chicos que desde el momento que uno le da una tablet, le da un teléfono celular, también le da una responsabilidad. Gracias por venir, Carla. Gracias por invitarme como siempre.